Bueno, para encontrar la placa madre, ¿dónde está la placa madre? Si sacamos la tapa lateral de la computadora, vamos a ver que tenemos una placa principal en el centro del gabinete. Esta sería nuestra placa madre. En este caso yo retiré los otros componentes para que no sea muy difícil de ubicarla. Y bueno, esta que está acá es la placa madre. Está en el centro del chasis del gabinete. En el trabajo varios me preguntaron qué era un gabinete. Bueno, el gabinete es esta cajita metálica donde vamos a incorporar todos los componentes. O sea que en sí la placa, el gabinete me dice algo de lo que voy a poder hacer en la compu. Vamos a ver que hay diferentes tamaños de placa madre. Como vemos, esta placa madre le sobra bastante espacio por los alrededores. Se podría poner una placa más grande en este gabinete. Fuera de eso, en lo personal, no hay grandes cambios entre un gabinete de una marca y de otra. Bien, siempre y cuando esté bien aislada la placa madre y demás, no tiene para mí injerencia un gabinete sobre lo que podemos armarle adentro. Van a ver que hay gabinetes muy baratos y gabinetes muy caros. Los gabinetes muy caros para mí no son mejores, son solamente con lucecitas y cosas extra que le ponen para que sea más vistoso. Pero nosotros no vamos a ver el gabinete, nosotros vamos a ver el monitor y los resultados que nos da el monitor. Entonces eso que se gasta en un gabinete con muchas luces y muchos ventiladores y muchas cositas lindas, se podría gastar en un sistema de refrigeración real, que vamos a ver más adelante, el sistema de refrigeración líquida. Se podría gastar en más memoria, en más componentes que realmente sean útiles para que la computadora sea mejor. Bien, bueno, vamos a pasar entonces a lo que serían las placas madre. Hay diferentes tipos y tamaños de placa madre. Este que podemos ver acá es uno. Este tipo de placa madre se llama placa madre tipo ATX. Bien, ese sería lo que llama el factor forma. Es la forma que tiene esta placa madre. Bien, como ven es bastante grande. Y en este tipo de placa madre podemos poner lo que nosotros querramos. Prácticamente las placas madres con factor ATX tienen mayor capacidad de expansión en comparación, por ejemplo, de las mini ATX, bien, que es la que tenía la computadora que les mostré recién. Este sería una mini ATX, bien, como ven es bastante más chica que la ATX y tiene menos ranuras de expansión, es decir, podemos poner menos cosas en esta computadora mini ATX. Bien, después de la mini ATX vamos a encontrarnos con el otro tipo de placas de madre, bien, que serían las mini ITX, que sería en este caso esta sería una mini ITX. En este caso el procesador que iría acá abajo, vemos que ya no tiene ventilación y casi que no tenemos ninguna expansión que podamos hacerle a esta computadora. ¿Qué diferencia entre cada una? Bueno, en el origen diferencian la capacidad de expansión que podemos ponerle a cada una de estas placas madres. En origen, estas estaban hechas para lo que es gama baja de oficina, donde se pueden armar computadoras que no requieren demasiado espacio. Los gabinetes para este tipo de placas madre, por lo general, no son mucho más grandes que la propia placa madre, es decir, que digamos, podemos armar gabinetes realmente chiquititos. Esto que me permite en una oficina tener el monitor y atrás un gabinete chiquitito con una mini computadora que para los requerimientos de oficina me alcanza y me sobra. Bien, es decir, tiene poca velocidad de procesamiento, poca velocidad de almacenamiento y poca capacidad de expansión. Bien, pero para trabajar en oficina y navegar en internet, esta computadora sería ideal. Son muy baratas. La mini ATX es para gama media. Esto tendría una casa común y corriente en la cual nosotros vamos a poder jugar unos juegos. Tenemos varias ranuras de expansión, bien, cosa que acá solo tenemos un PCI Express para conectar una placa de video. Acá tenemos un PCI Express, tenemos otros puertos PCI donde podemos agregar más de una plaqueta de expansión. Podemos poner una placa de video, una placa de sonido, bien, más puertos USB. Bueno, podemos extender la computadora básicamente lo que nosotros querramos. También tenemos mucha cantidad de puertos SATA. Estos puertos sirven para conectar discos rígidos, unidades de almacenamiento masivo. Entonces acá nosotros podemos poner 4 unidades de almacenamiento, por lo cual vamos a poder tener mucha capacidad de almacenamiento en esta computadora, cosa que en la mini ITX solo tenemos 2 puertitos. Sin contar que si yo quiero colocar una lectora de DVD,
puedo tener ya un puerto ocupado en el lector de DVD y los otros 3 usarlo en almacenamiento. Mientras que en la Mini ITX tengo solo 2 puertos. Si además de almacenar quiero usar CD, puedo tener un espacio para almacenamiento, un espacio para CD y ya no tengo más capacidad. Esta la podemos encontrar en las casas comunes, son gama media. Dentro de este tipo vamos a encontrar, dentro de este factor de forma, gama media y gama media alta. Es decir, computadoras con las que van a poder, además de hacer trabajo de oficina básico, trabajo para la escuela, van a poder también hacer mucho trabajo de, digamos, más avanzado, de editar video y correr uno que otro juego. Esta que tenemos acá es la ATX. Bien, esta sería la más, digamos, avanzada o la más extendida, la que tenemos más capacidad de actualización de las placas. Como vemos, la placa ATX es más grande, tiene muchas más ranuras de expansión, es decir, puedo poner en este caso 2 placas de video, puedo poner 3 ranuras de expansión PCI. Tengo obviamente el procesador, al igual que en las otras. En este caso tengo el doble de capacidad para poner memorias RAM, en las otras tenía 2 slots para memorias, en este caso tengo 4 slots para memorias, es decir que yo le puedo poner 2 memorias RAM ahora y puedo ponerle 2 memorias RAM más adelante o ponerle 4 memorias RAM, es decir, acá tengo el doble de capacidad que en las otras placas madres. Bueno, esa sería. También tenemos, a diferencia de la ATX, que tenemos 4 puertos para unidades de almacenamiento. Acá tengo, en este caso, 5 puertos para unidades de almacenamiento. Como vemos, es una placa de mayor tamaño, pero también de mayor capacidad. Otra de las cosas que me preguntaron bastante es sobre los modelos. En este caso, cada fabricante tiene su propio modelo de placa madre. En este caso, el modelo de esta placa madre lo vamos a ver en esta sección de ahí, que vemos que dice M4A, bien, con USB 3. Este modelo me dice qué características tiene esta placa madre, bien, es decir, cuánta es la memoria RAM máxima que le voy a poder poner, cuánto es la cantidad de discos que voy a poder ponerle, cuál es la velocidad que va a poder soportar esta placa madre, es decir, no a todas las placas madres le puedo poner cualquier procesador, sino que el procesador que yo vaya a usar acá tiene que ser compatible con la placa madre. Bien, no hay una manera fácil de poder saber con el código ya de memoria cuáles son todas las características de la placa. Lo que sí, con este modelo podemos entrar a la página del fabricante y ver qué especificaciones tiene, es decir, cuánto le voy a poder agregar de memoria, cuánto le voy a poder agregar de placa de video, cuánto le voy a poder agregar de procesador. Bien, bueno, eso sería en cuanto a las características de los 3 tipos principales de placa. Placas ATX, bien, placas Mini ATX y placas Mini ITX. Estos 3 tipos de placas son los que podemos encontrar en una computadora. Bien. Y según qué tipo de placa vayamos a elegir, es qué tanto vamos a poder actualizar o no las computadoras. Bueno, entonces para pasar en claro, tenemos las memorias ITX, bien, o Mini ITX, que son memorias de formato pequeño, con poca capacidad para actualizar, bien, no tengo gran cantidad de conectores disponibles. En este caso, las memorias RAM que lleva este tipo de placa, en este en particular, son memorias RAM para notebook, bien, son memorias RAM más chiquitas. Y bueno, este tipo de placa cumple una característica particular, que es para computadoras que no requieren demasiada actualización ni demasiada potencia y que son para espacios reducidos, bien, ideales para una oficina, bien, o para un lugar de trabajo. Mini ATX, bien, como en este caso, es una placa un poco más grande que la ITX. Esta es la más común que podemos encontrar en cualquier casa. También se puede usar para oficinas, bien. Esta tiene más capacidad de expansión, se puede usar tanto para trabajo como para juegos. En este caso ya vemos que tenemos varias ranuras de expansión, bien. Son por lo general también de una velocidad mayor y, bueno, de mayores prestaciones.
esto que estoy colocando en este momento es el procesador. Bien, según la placa que nosotros tengamos, va a tener un conector particular que es donde vamos a poder conectar nuestro procesador. Como ven, en este tipo de placa madre tenemos unos conectores que son un montón de agujeritos, y ahora les voy a mostrar esto que tengo acá en mi mano es el procesador, y el procesador, ahora cuando enfoque vamos a ver que tiene una cantidad de patitas. Bien, estos pines tienen una forma y una distribución específica que son exclusivos de este modelo de procesadores. Bien, ¿qué quiere decir esto? Hay una gama de procesadores que tienen estos pines. Entonces, esta placa madre va a soportar una gama específica de procesadores. Bien, esta placa madre es una placa madre un poco viejita. Bien, este es el socket, lo que se llama, este tipo de conector se llama AM2. Bien, y solamente soporta procesadores de esa familia. Bien, de la familia AM2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo quisiera conectar un procesador muchísimo más nuevo, no sería compatible con este conector. Bien, entonces yo puedo acceder en esta placa madre a procesadores de la gama AM2 en este caso. Bien, si yo compro una placa madre con mayor capacidad de actualización, tendría que tener un socket para el tipo de procesador que yo vaya a necesitar. Bien, más adelante vamos a ver más sobre procesadores y ahí vamos a ver un poco más qué son las familias de procesadores y cómo funcionan. También habíamos visto la placa madre ATX, bien, con mayor capacidad de expansión. Otro componente que hemos visto y que ha habido bastantes preguntas en el trabajo es la fuente de alimentación. Esto que está acá es una fuente de alimentación. Bien, ¿qué es una fuente de alimentación? Una fuente de alimentación es la encargada de alimentar, como el nombre lo dice, a la computadora. Tiene una entrada de corriente, que es donde vamos a enchufar esto a nuestra línea de corriente de las paredes de su casa, y tiene una serie de cables que van a conectarse a los diferentes dispositivos que van a formar parte de nuestra computadora. Por ejemplo, las placas madres recibirán este conector. Bien, es un conector de 24 pines, que es el que va a alimentar a la placa madre y a los dispositivos que se conecten directamente a la placa madre. También vamos a encontrar un conector que puede ser de 6 o de 8 pines, que va a ser en este caso utilizado para los procesadores más potentes que podamos llegar a tener en nuestra computadora. Bien, que puede ser también de 4 o de 8. En algunos procesadores no tan demandantes vamos a ver que podemos conectar directamente 4 pines, es decir que va a llegar un voltaje determinado. Podemos conectar el doble. Bueno, y diferentes conectores para las unidades de disco, para los DVDs que vayamos a usar. Algo que sí es importante, que tuvieron dudas en el trabajo, es esto. Bien, esta fuente de alimentación es de 700 watts. Depende de lo que yo vaya a conectar en mi computadora, es la capacidad que yo voy a necesitar en alimentación. Por ejemplo, no es lo mismo la capacidad de alimentación que va a necesitar esta placa chiquitita sin ningún conector extra. Es más, un procesador básico que ni siquiera necesita un ventilador que lo refrigere o un cooler. No es la misma demanda de energía por ahí que va a tener esta placa. Bien, una placa más grande, con mayor capacidad de actualización. Bien, incluso esta misma placa puede llegar a consumir más energía si le agregamos, por ejemplo, una placa de video. Bien, esto es una placa de video para procesar gráficos. Entonces, si además de esta ser una placa más grande, le agrego una placa de video, esta computadora que estaría armando necesita más capacidad de alimentación. Bien, entonces, algo que me preguntaban era, la fuente de alimentación, ¿qué significan esos W? Bueno, eso significa 700 watts. Es la capacidad de consumo que puede llegar a soportar esta fuente de alimentación.
Si nosotros tenemos una fuente de alimentación más chiquita, podemos llegar a tener problemas, se puede llegar a quemar algún componente. Entonces, fundamental saber esto. Igual, en los lugares donde se arman computadoras, ya saben de qué consumo va a tener la compu, entonces por lo general no van a tener problemas. Pero sí es algo que tienen que tener en cuenta si algún día actualizan la compu. Bien, es decir, si algún día a la computadora le voy a agregar, por ejemplo, una placa de video, bien, o más unidades de almacenamiento, tienen que tener en cuenta el consumo extra que va a tener su computadora. Entonces, si se van a comprar una placa de video, para actualizar su computadora, avisen al vendedor qué voltaje o qué watts tiene su placa de su fuente de alimentación. Porque quizás la fuente de alimentación esté bien para la compu que tenían armada, pero no para una actualización. Entonces, a la hora de cambiar un componente de la computadora, tener en cuenta de cuánta capacidad es mi fuente de alimentación y consultar si el nuevo componente va a ser o no compatible. Bien. En caso que no sea compatible, simplemente este componente se cambia también. Las unidades de almacenamiento serían estos, ¿bien? O esta. Son los dos discos rígidos, en formatos diferentes. Esto es un disco rígido de computadora, esto es un disco rígido de notebook. Como ven, es más chiquitito porque la notebook tiene menos espacio para ser portátil. Bien, también existen los discos de estado sólido, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos en profundidad los discos. Pero básicamente este es el componente que puede almacenar mis programas, mis fotos, mis músicas y todos mis archivos. Bien, incluyendo mis aplicaciones. Como ven, este es de 1 terabyte. Bien, es decir que este tiene 1 terabyte de almacenamiento, o sea que es de 1024 gigabytes. Este es más chiquito, es de 512 gigabytes. Bien, en el siguiente video vamos a ver en profundidad lo que son las memorias RAM, cómo funcionan y qué cosas a tener en cuenta cuando hablamos de memoria RAM y cómo se comunica la memoria RAM, el procesador y la placa madre con el disco.